Y ahora vamos a compartir una historia de amor con todos ustedes, porque una docente oriunda de Paraguarí le donó uno de sus riñones a su esposo para que él pueda dejar de depender de una máquina para seguir viviendo. Mauricio Durán tiene todos los detalles de esta hermosa historia. Contanos, Mauricio, por favor, te escuchamos. Así es, y el nombre es Norma Sánchez Godoy, una docente del departamento de Paraguarí de 56 años, quien una muestra del máximo afecto a su marido Antonio Godoy, de 57 años, donó uno de sus riñones. Y vamos a ver ya seguramente las imágenes también, donde se puede apreciar el semblante de esta mujer, quien no pareciera que hace menos de 24 horas estuvo siendo intervenida para la ablación de uno de sus órganos. Ella se mostró bastante contenta, bastante fuerte, y afirmó que en ningún momento dudó de entregar uno de sus órganos a su marido, sobre todo por el amor que siente por él y también por la confianza que le tiene al departamento aquí del Hospital de Clínicas. Vamos a escuchar lo que mencionaba ella al respecto. Estoy espléndida, yo me siento excelente, me siento. Ellos me preguntaron y yo no dudé en decir que sí. Toda vez que mi marido tenga que cambiar de vida, excelente, no dudé en ningún momento. Aproximadamente 2 meses tuvo que someterse esta mujer a una preparación antes de poder ser realmente donante de órganos para su marido. Lo que más le costó, según dijo, fue una dieta a la que le impusieron, mejor dicho, los doctores para poder llegar a esto. No obstante, se encuentra tanto ella como el paciente trasplantado en óptimas condiciones. Lamentablemente no pudimos conversar con el marido, ya que se encuentra en terapia intensiva actualmente, pero sí con la doctora, quien nos confirmó la situación en las cuales se encuentran estas dos personas. Esto es lo que decían al respecto. Sí, ella está en muy buenas condiciones. La cirugía fue un éxito, fue por video laparoscópica, le hizo el doctor Fernando Abarzúa, que es uno de los expertos que tenemos aquí. Gracias a Dios contamos con él y todo su equipo, el doctor Janano y todo el equipo de urología que hace la nefrectomía para el trasplante, ¿verdad? Y el receptor, que es el paciente que se trasplantó, ahora está en terapia intensiva, se quedará 48 horas y está en muy buenas condiciones, con buena diuresis, está feliz él, ¿verdad? Y la evolución es extraordinaria. Y el motivo por el cual Norma se encuentra en esta situación en que pareciera que no recibió ningún tipo de cirugía es por el método que están utilizando aquí en el Hospital de Clínicas, único en el área pública que tiene este servicio, y que es una incisión laparoscópica, nos estaban comentando los doctores, y que en los hospitales privados costaría aproximadamente $100.000. Aquí en el Hospital de Clínicas el costo es 0 guaraníes. Esto es lo que decían también al respecto los doctores aquí en este hospital. La técnica videolaparoscópica es la que estamos haciendo últimamente en el hospital. El paciente está así como ella, perfecta, ya sentada, está sin dolor. El tiempo de estancia hospitalaria es menor. Y aparte de eso, las incisiones, o sea, el corte, la incisión en piel es mucho más chiquitita. Ella tiene pequeños cortes de 1,5 centímetros y se va así de alta. O sea, Para el viernes ya Norma podría ser dada de alta debido a que no presenta mayores complicaciones, mientras que el marido, Antonio, tendría que estar aproximadamente una semana más aquí en tanto que dure su recuperación. Por lo momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Muchas gracias, Mauricio. Hay una muy buena noticia, una historia enternecedora de amor puro que demostró una esposa hacia su marido. Y recordemos que a nivel país existen unas 300 personas aún en lista de espera que aguardan someterse a un trasplante renal. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.